Hola, saludamos a todas las familias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a recibir palabra de Dios para bendición y edificación de vuestras almas. La palabra de Dios hoy nos va a enseñar muchas cosas, de las cuales es un tema que ha sido tremendamente criticado sobre la prosperidad. Pero nosotros vamos a ver a la luz de la palabra que Dios prospera, enriquece y bendice. ¿Qué es el significado de prosperidad? Es mejorar progresivamente nuestra situación económica, social o espiritual. La palabra de Dios nos enseña, y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al verso 2. Así que pongámonos toda la atención y todo el deseo para aprender lo que Dios tiene para vuestras vidas, porque el prosperar nace en el corazón de nuestro Dios. La bendición, el enriquecimiento nace en el corazón de Dios. ¿Qué es una persona prosperada? Es una persona exitosa. Lo opuesto de una persona fracasada. Dios no quiere tener hijos fracasados. Dios quiere tener hijos prósperos, hijos enriquecidos y bendecidos. Todo papá, todo buen papá y toda buena mamá trabaja, se esfuerza. ¿Para qué? Para bendecir a sus hijos. Igual es nuestro Dios. Por eso yo te invito hoy a abrir tu Biblia y estudiemos juntos la palabra de nuestro Dios. El libro de Tercera de Juan, del capítulo 1, del verso 2, la palabra enseña: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros vemos que Tercera de Juan capítulo 1 dice: amado, yo deseo, este es el deseo, el anhelo en el corazón de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado. Dios, a través de este manual de instrucción, a través de su palabra, emite su deseo, envía su deseo de prosperar, que el hombre y la mujer y toda su creación sea prosperada en todas las cosas. Que no nos limitemos, que no tengamos temor a nada, porque tenemos el respaldo de la palabra de Dios en todas las cosas. Deseo. La palabra de Dios no nos enseña: yo deseo que seas un fracasado, una fracasada. No, el Señor dice: yo deseo que seas prosperada, que tu vida vaya mejorando progresivamente, que tu situación vaya cambiando. Y dice: y que tengas salud. Ese es el deseo del corazón. Así como prospera tu alma. 2 veces el Señor en este libro repite de la prosperidad. Así como prospera tu alma. Cuando Dios habla que nuestra alma está prosperando en el área espiritual, así también tiene que ir mejorando en el área financiera, porque se inicia de adentro para exteriorizar. Entonces, como lo dije, Génesis, vamos a ver Génesis del capítulo 1 del versículo 28. Todo nace en el corazón de nuestro Dios. Génesis capítulo 1 del versículo 28, la palabra enseña: y los bendijo. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, ¿qué hizo? ¿Los maldijo? ¿Les dijo: deseo que sean unos fracasados? No, Dios los bendijo. ¿Y cómo los bendijo? Fructifíquense, multiplíquense, llenen toda la tierra y sojúzguenla. Ese era el deseo en el corazón de Dios, y actualmente ese es el deseo. Desde Génesis, desde la creación, Dios bendijo al varón y a la varona. Le dijo: deseo que se fructifiquen, y los bendigo. ¿Cómo Dios los bendijo? Con la multiplicación y con la fructificación, y que llenaran la tierra y la sofuscaran. ¿Cómo tiene que ser el ser humano emprendedor? ¿Cómo tiene que ser
ser humano exitoso. El ser humano no tiene que ponerse límites. Muchas veces el temor, el miedo a fracasar nos hace personas limitadas. Pero si nosotros estamos viviendo en los temores, tenemos una palabra que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Cuando tengas temor a emprender algo, cuando tengas miedo a alcanzar una meta, tómate esta medicina. Así como muchos se toman una pastilla para descansar, muchos se toman una pastilla para quitar el dolor, esta es la pastilla, este es el analgésico, esta es la que nos quita todo miedo y todo temor para nosotros ser exitosos en todas las áreas de nuestra vida. Sabemos que tenemos un enemigo y nosotros lo vamos a vencer creyéndole a la palabra de Dios y aplicándola en nuestras vidas. Vimos el libro de Génesis que Dios le dice al hombre que se fructifique y que se multiplique. Y mucha gente dice, pero solamente los hijos de Dios son enriquecidos. Dios da lluvia para buenos y para malos. Y hace salir el sol para justos y para injustos. Dios quiere prosperar y enriquecer a todos, pero vimos en el libro de Tercera de Juan, así como prospera tu alma. Nuestra alma va a prosperar, va a ser enriquecida cuando nosotros lo pongamos en primer lugar a Dios, y el resto os será añadido. Lucas capítulo 12, del versículo 15 hasta los versos siguientes, nosotros vemos aquí del cual se está narrando la historia de un hombre que a sí mismo se hablaba, a sí mismo se decía. No sé si esa será tu situación, pero hoy Dios está hablando a vuestras vidas. Este hombre se decía, mirad, yo creo que este hombre se miraba en un espejo y se decía, mirad, guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, del cual Él está exclamando que la abundancia, la prosperidad, la riqueza, en los logros, no consiste en la abundancia de los bienes. Cuando Dios está hablando de la prosperidad, no está hablando de la abundancia de los bienes. Esos son valores temporales, pero hay un valor eterno. ¿Cuál es el valor eterno? Vivir y andar en la presencia de nuestro Dios. Entonces Jesús se refería y hablaba de los bienes, de lo material. No consiste eso no es vida para el hombre. Son añadiduras y son necesarias, sí son necesarias, porque todos anhelamos comprar, son necesarias, pero no tienen que tener un valor primordial en vuestras vidas. Dice, no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Y les refirió Jesús esta parábola. ¿Qué parábola? Diciendo que había una heredad de un hombre. El hombre que era rico. Y este hombre, ¿qué hace un hombre rico? Produce. ¿Qué hace un hombre rico? Se multiplica. ¿Qué hace un hombre rico? Se fructifica. Lo que dijimos en Génesis 1. Que eso Dios le dijo al hombre. Que le dijo a la humanidad. Fructifíquense y multiplíquense. Pero este hombre era tan rico que producía, era próspero. El que es próspero, ¿qué va a hacer? Producir. Dice, pero el hombre pensaba en sí mismo, como lo dije anteriormente, se miraba al espejo, se hablaba al espejo, pensaba en sí mismo. Y dentro de sí, en su interior, hablaba a su interior y le decía, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. El hombre dice, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienen. Miren, nosotros nos detenemos aquí lo que este hombre está narrando. Vimos que anteriormente Jesús habló de que los bienes, eso no sea lo primordial para nosotros, porque se convertiría en una avaricia.
Entonces, Jesús estaba refiriendo a que nosotros vamos a ser enriquecidos, prosperados, pero pone esta metáfora de este hombre que era muy rico y era extremadamente rico, que producía tanto que ya no sabía dónde guardar, dónde almacenar toda su riqueza. Y él mismo se dice, ¿cómo haré? ¿Qué haré? Ah, ya, tengo una idea. Derribaré, edificaré, guardaré. Todo decía, derribaré, guardaré, edificaré. O sea, el yo, el ego, yo lo haré. En toda esa ecuación de este libro que estamos hablando, él en ningún momento puso en primer lugar a Dios. Dijo, yo edificaré, yo derribaré, yo plantaré, yo guardaré. Y le dijo, muchos bienes tiene. Él mismo se hablaba a su alma, muchos bienes tienes. O sea, era un hombre que se multiplicaba y no conocía de Dios. Muchos bienes tienes guardados. O sea, él había almacenado, había sido un hombre productivo, ahorrativo. Muchos bienes tienes guardados. Entonces le diré a mi alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. ¿Qué significa necio? Tonto. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién quedará? ¿A quién se le heredará? El hombre pensaba en sí y como lo dije, no tenía en la ecuación a Dios, no tenía en su pensamiento a Dios. Dice, yo derribaré, yo destruiré, yo edificaré. Pero Dios le dice, necio. Si hoy vienen a pedir tu alma, todo lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Para quién? ¿A quién se lo heredarás? ¿A quién se lo darás? Eso es cuando las personas hacen su cálculo para sí mismo y no tienen en la ecuación a Dios. Este hombre era rico. No es que Dios esté opuesto a la riqueza, no es que Dios no quiere que tengas bienes, claro, Dios quiere que sus hijos reflejen a su Padre, reflejen la gloria de Dios, que nosotros vayamos llevando este mensaje con éxito, con mejoras, con bendiciones, pero siempre en primer lugar a nuestro Dios. Dios había enriquecido, porque el poder de dar riquezas, ¿en quién está? En Dios. Él tiene el poder para dar las riquezas. No es el malo, Dios tiene el poder para darnos la riqueza. Y Dios había enriquecido a este hombre se había fructificado, se había multiplicado en todos sus bienes, pero se había olvidado de la parte principal, de salvar su alma, de llenar su alma, de construir, de edificar en su alma la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios. Y así muchas personas estamos que hacemos riquezas para sí mismos, pero no hacemos riquezas para nuestro Dios. No hacemos riquezas para nuestro Dios, no trabajamos para nuestro Dios, no predicamos para nuestro Dios, no queremos invertir para nuestro Dios. Ay, ir a la casa de la oración se me van a gastar los pasajes. Ay, dar mi diezmo, tengo que pagar esto. Ay, sembrar, yo no voy a sembrar para el reino de los cielos. Y el Señor dice, mejor es hacer tesoros en los cielos, donde no hay ladrones que minan ni hurtan, como aquí en la tierra. Esto es perecedero. Por eso Génesis capítulo 31, versículo 6 hasta el verso 13, ustedes lo pueden leer en casita. Génesis, lo vuelvo a repetir, Génesis capítulo 31, versículo 6 hasta el verso 13, habla de un hombre llamado Jacob, un hombre que era extremadamente explotado por su suegro. El suegro lo explotaba, lo hacía trabajar por comida y por mantener a sus dos hijas que se las había entregado. Pero Dios había visto el sufrimiento de Jacob. Dios había visto, fueron 20 años que este hombre sufrió en manos de su suegro, que era extremadamente explotado. Él no tenía la paga, este hombre, y Dios vio cómo había sufrido Jacob. Y Dios le da un sueño a este hombre, le da un sueño de todas las pintadas, abirragadas, listadas, de las que parieran, eso iba a ser su salario.
Entonces, cuando hace un trato con su suegro, el suegro le dice, te voy a dar una paga. No, te seguiré trabajando. Y los cabritos que paran, pintados, abirragados, listados, nosotros haremos un arreglo. ¿Por qué él le dijo eso? ¿Por qué Jacob le dijo eso? Porque Dios ya le había hablado en sueños. Dios ya le había referido que lo iba a prosperar, que lo iba a enriquecer, que lo iba a bendecir, que lo iba a exaltar. Y entonces hizo el trato y todo lo que Dios le habría hablado en el sueño a Jacob, todo se cumplió. Todo se cumplió. Este hombre obedeció fielmente a lo que Dios le estaba revelando a través del sueño y Dios lo prosperó, lo enriqueció, lo engrandeció a este hombre llamado Job, que fue el padre de las 12 tribus de Judá. Entonces nosotros podemos ver, y voy a poner así en una balanza. ¿Dios enriquece a los malos? Vemos anteriormente, este hombre rico, era rico que no sabía dónde guardar sus graneros, pero el Señor lo exhortó. Lo que has provisto, ¿para quién será? Necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Por qué le habla de que el alma será prosperada? Porque el alma o va a ser condenada o va a ser salva nuestra alma. Nuestra vida o va a ser juzgada para bien o va a ser juzgada para mal. Dios ha establecido un cielo y un infierno, un lugar de tormento y un paraíso. Y eso es lo que Dios está. Y muchas personas dicen, y estos cristianos siguen a Dios y viven pobres, son pobres, no tienen. La riqueza más grande de nuestras vidas es tener, no la salvación, porque muchos tenemos la salvación, sino es tener el gozo de la salvación. Cuando la persona es prosperada en todas las áreas, vive gozosa con su salvación. Vive feliz que Dios lo ha alcanzado en ser salva. Toda persona que es prosperada vive gozoso o gozosa. Nosotros podemos ver en este libro dos hombres enriquecidos, pero ¿cuál era la diferencia? Que uno vivía con la revelación de Dios, llamado Jacob, que Dios le dijo, he visto toda la explotación que ha hecho tu suegro contigo, todos los años que te ha robado en tu trabajo y tú le has sido fiel y yo te he puesto ahí y tú has prosperado a tu suegro, pero ahora yo te voy a enriquecer a ti, Jacob, yo te voy a prosperar. Y Dios le reveló en sueño cómo le iba a enriquecer y cómo le iba a prosperar. Y Jesús narra esta parábola o metáfora de este hombre rico que decía, yo tengo mucho dinero, ¿qué haré? Yo derribaré, yo edificaré, yo plantaré. Porque en su ecuación no estaba Dios. En nuestra ecuación tiene que estar nuestro Dios. En todo lo que nosotros recibamos, gracias Dios mío, porque de ti viene el poder, de ti viene la riqueza, de ti viene la abundancia. Ahora, tú me preguntarás, ¿y cómo nosotros vamos a ser enriquecidos? Hay muchos principios y he podido sacar 3 principios. Uno de los principios lo podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 12. Uno de esos principios, como lo digo, son muchos los principios, muchos los criterios bíblicos de que nosotros vamos a ser prosperados, enriquecidos, multiplicados, fructificados, bendecidos. Cuando la Biblia nos habla que Dios te quiere bendecir, está diciéndote, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere añadir, Dios te quiere multiplicar. Dice, 2 de Samuel del capítulo 6 del versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed a la ciudad de David. Vemos nosotros uno de los principios, uno de los criterios bíblicos para nosotros ser bendecidos, para ser multiplicados, fructificados, prosperados. ¿Cuál es? Es andar, caminar, vivir en la presencia de Dios.
¿Mm? ¿Qué es la presencia de Dios? Es la unción. ¿Qué es la presencia de Dios? El Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. Por eso segunda de Samuel nos enseña del capítulo 6 al versículo 12 que le dieron aviso al rey. ¿Cuál fue el aviso? Rey David, el arca del pacto ha llegado a la casa de Obed-Edom, y Obed-Edom es grandemente bendecido, grandemente enriquecido, grandemente prosperado. Uy, David con gozo y alegría fue y se trajo el arca del pacto a su casa, a Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay prosperidad en nuestras vidas, ¿qué hay? ¿Amargura? No, hay gozo, hay alegría, porque la bendición de Jehová es la que nos enriquece y no nos añade tristeza. Entonces la palabra de Dios dice que la presencia de Dios nos va a guiar a ser nosotros bendecidos y prosperados. Tenemos y debemos andar y caminar en la presencia de Dios. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto en el Antiguo Testamento simbolizaba que allí estaba la presencia de Dios, que allí se manifestaba la presencia de Dios. Dentro del arca del pacto habían 3 elementos. Uno de ellos era la vara de Aarón, la olla del maná de oro, la olla del maná de oro, y estaba allí las tablas de los mandamientos. El segundo principio para nosotros ser bendecidos, fructificados, prosperados, ¿cuál es ese segundo principio? Es que nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios, leerla, creerla y aplicarla en nuestras vidas y en nuestra descendencia. Dios lo habló en el libro de Josué. A Josué Dios le habla y le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando habla de hará prosperar tu camino, es que todo nos va a salir bien en nuestras vidas. Todo. ¡Ay, Dios mío! Porque ese hombre que era pobre ahora tiene un chalet, ahora tiene un coche de último modelo. ¿Por qué? Y no dicen que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos quiere prosperar, nos va a prosperar en todo. Pero, como lo dije anterior, uno de esos principios y uno de esos criterios es que nosotros tenemos que leer y creer y aplicar la palabra de nuestro Dios. Ese fue el consejo que Dios le dijo a Josué. Nunca, así sea la situación más difícil, o así ya estés en victoria, estés en gozo o estés en tristeza, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Estaba hablando de la palabra de Dios. Medita en ella día y noche, escudriña la palabra, ella día y noche. ¿Por qué? Porque allí guardarás toda mi palabra y la harás conforme a lo que está escrito. Tenemos que hacer todo lo que está escrito en la palabra. Entonces, dice el Señor, ahí recién te bendeciré, ahí recién te multiplicaré y te fructificaré. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el segundo principio para nosotros ser prosperados. Y el tercer principio, he podido sacar 3 principios, son muchos, pero el tercer principio está escrito en el libro de Proverbios capítulo 11, 25. ¿Qué enseña el libro de Proverbios 11, 25? Que el alma generosa será prosperada, y al que saciare, Dios también le saciará. Este es el tercer principio, el alma generosa. ¿Cómo tenemos que ser generosos? ¿Y qué es generosos? Sembradores, dadivosos. Mejor es dar que recibir. Proverbios 11:25. El primer criterio para nosotros alcanzar la bendición, las riquezas, la prosperidad, es que debemos andar en la presencia de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, porque el Señor ya nos ungió. El segundo es que tenemos que día y noche meditar en su palabra y hacer lo que está escrito, aplicarlo en nuestras vidas para que todos nuestros caminos seamos prosperados y todo nos vaya bien. Y el tercero es
que ser generosos. Generosos. Ay, no. No hay que ser así, duros, no, sino generosos, dadivosos. Cuesta, oremos, ayunemos, que el Señor nos liberta. Que Dios te bendiga. Dios quiere prosperar a toda la humanidad. Y si tú anhelas ser presidente de la República, si tú anhelas ser un profesional, si tú anhelas ganar mucho dinero, si tú anhelas abrir una empresa grande, eso no es pecado. No es pecado, es una bendición. Dios nos ha dado una capacidad amplia para nosotros ejercerla aquí en la tierra. Pero hay un pero. Siempre en la Biblia hay un pero. Siempre en la Biblia hay un punto y coma. Siempre en la Biblia hay un punto. Pero nunca nos olvidemos de los principios bíblicos. Nunca nos olvidemos que de Dios está el poder para darnos la riqueza. Que en sus manos hay poder y en sus manos hay riquezas y honra. Que el Señor te bendiga. El Señor te ama mucho y sigue adelante. Bendiciones.